Teali no toca lilical Ashanticatec y Pantonali, Matlacli, Huan, Se, Tecpatl. 11, Cuchillo de Pedernal. Estamos en la 23ª trecena, la trecena Se Tochtli. Y este tonali es el número 258. Pronto terminaremos esta cuenta, 260 tonaltin que hemos estado representando. Y vamos a iniciar un nuevo ciclo. Matlactlihuan Se Tecpatl es una coordenada del rumbo del norte, del Mictlampa. El color es el blanco. Y como estamos hablando del Mictlampa, quiero decirte que hoy las imágenes mánticas nos invitan a ensoñar, a entrar en esa probadita del Mictlán con esta imagen. Mírenla qué bonita. El hombrecito está entrando a ese espacio de oscuridad. Va a entrar a las fauces de Zipacli, va a regresar a ese mundo, a ese tiempo del mito, para conectar con los saberes sagrados. ¿Quién lo está esperando? El Señor que acompaña a este numeral 11. Algunos lo llaman Yohualtecutli, otros Chalmecatecutli, pero es el mismo Mictantecutli. Él viene a recibirte hoy en la noche cuando te vayas a ensoñar, así que prepárate. Chalchutotolin, lo vemos aquí en esta imagen, es el regente del signo Tecpatl y él es precioso, grande, es políglota, viene adornado. Y si tú analizas bien la imagen, puedes ver que hay un hombrecito dentro de una cuerda de ayuno. Trae sus elementos de la ritualidad y con una lesna de hueso está punzando su ojo porque está abriendo su conciencia. Yo te invito a que hoy te prepares para ir a ensoñar y algo ayunes. Puede ser la queja, puede ser la crítica que a veces haces sin pensar y que lastima a los demás. Puedes ayunar esas noticias alarmantes que nos ponen tristes. Decide que quieres ayunar para que vayas a ese espacio y encuentres esa luz de Tecpatl, porque Tecpatl, el cuchillo de pedernal, es la luz que rasga la oscuridad, es la luz en la conciencia, es esa luminosidad que hace que tus pensamientos sean como esas estrellas en el cielo. Y a quien tenemos como señora de la noche, a una diosa maravillosa que te invita a fluir, que es Chalchutlicue. Ponte esas joyas, esos chalchihuets de jade e interpreta a este arquetipo, Matlactlihuan Se Tecpatl. Y tengo aquí un canto junto con, en el canto integré el conjuro para Matlactlihuan Se Tecpatl y es una ofrenda para mis amigas, todas aquellas que son Tecpatl y también para mis amigos Tecpatl. Ellas son hermosas, grandes, grandiosas diría yo. Allá en Achapuzco está mi amiga Azucena, que es Tecpatl. También en la CDMX, mi amiga Malena, con su pelo maravilloso, parece un chalchutotolín precioso. Y en mi amigo Alejandro, Yair, también mi amiga Margarita, todas ellas que son Tecpatl. Bueno, pues este canto. Y para ti, para que esta noche que te vas a ir a ensoñar siendo Matlactlihuan Se Tecpatl, recuerdes cuál es la tarea que llevas. Desde este mediodía, Tonatiuh alcanzó su cenit y el aire se cargó de obsidiana. Se afiló en mi pensamiento como fino cristal un Tecpatl con su luz fría y venusina, ese que busca la verdad que palpita bajo el hueso de este más igual que soy. Esta noche busco el ayuno del ruido. Callo la queja, la desidia y la noticia que entristece. Me ato con el Nezahualmecatl, el cordel del sentido, y en el silencio mi esencia divina se levanta. Soy la chispa que brota del choque de dos voluntades, el rayo de lluvia que cae y se vuelve pedernal, con la lesna de hueso atravieso mis propias desidias.
abriendo la visión que me muestra el camino que es esta cuenta Tonalpowali, luzco el plumaje de Alot, porque Alot es el ave que acompaña el numeral 11, es la guacamaya roja, el fuego que necesito para entrar en esas fauces de Zipactli. El 11 me regala la risa y la palabra florida y el reposo de Mictantecutli y Mitecacíhuatl. Hoy, esta noche, es mi medicina. Mi meditación para ensoñar está dispuesta. Ven, Tecpatl divinizado, enciende la chispa de mi intelecto, despierta mi intuición, rasga el velo que me guarda. Hoy soy Chalchutotolin, el guajolote precioso. Con él me encuentro, hablo directo, mientras la riqueza en mis manos y en mi pecho brotan. Bebo el agua de jade, el agua de Chalchutlicue. Ella, la señora de la falda preciosa, me hace fluir, me bautiza. Mi voluntad esa armonía que danza con ella. Soy la serpiente del surco que ayuda al mundo a vivir. Hoy yo mismo soy la acción en el silencio, la voluntad inquebrantable que actúa en lo invisible. Yo soy la energía que lo traspasa todo, la luz que corta la sombra y vuelve el humano invencible. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Mira que aquí donde yo vivo es una noche fría, una noche así igual que Tecpatl. Y en ese frío y en esa oscuridad vamos a encontrar la luz que palpita dentro de nosotros, esa luz divina. Vamos a ser auténticos, vamos a ser nosotros mismos y con una sonrisa plena vamos a saludar a esos seres descarnados que nos van a regalar los saberes que andamos buscando. Timotasque.